Hola, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este taller tan interesante en el que vamos a abordar los retos de la comunicación del dolor del paciente oncológico. Lo vamos a abordar desde el punto de vista del contenido, de esa comunicación y de la parte de la tecnología. ¿Vale? Yo soy Carlos Mateo, soy el coordinador del Hackathon de Salud, que es un maratón de co-creación digital en salud, que organizamos el día 20 de noviembre, en el que estáis todos invitados a participar con vuestras ideas. Hay muchos premios, muchos retos y, bueno, uno de ellos precisamente es relacionado con la comunicación del dolor oncológico, ¿no? Es el reto Sandon Novartis de mejora de la comunicación del dolor oncológico y, bueno, pueden participar profesionales sanitarios, programadores, pacientes en estas ideas, incluso pueden participar aunque no tengan un desarrollo tecnológico. ¿Vale? También soy el vicepresidente de la Asociación de Innovadores en Salud y tenemos un plantel de lujo hoy en el que vamos a abordar todos estos aspectos. En primer lugar, tengo que presentar a Ana Rodríguez Cala, que es la responsable de Estrategia y Responsabilidad Social Corporativa del Instituto Catalán de Oncología, que creo que ya está por aquí, y que la va a acompañar Montse Abanades, que ella procede del mundo de la enfermería. Ella es la cofundadora, la directora de Hydroskin Oncology Academy, que, bueno, han organizado justo un congreso de farmacéuticos en cáncer, que ha tenido un éxito enorme, ha habido un montón de farmacéuticos involucrados y, bueno, pues ellas van a tocar el punto de vista de la comunicación del paciente oncológico, así que os dejamos. Adelante. Muchas gracias. Hola Ana, entusiasmada hoy de charlar contigo, de Hola. estar contigo. Y la pandemia ha cambiado muchísimas cosas en los hospitales. ¿La comunicación con el paciente oncológico se ha visto afectada? Mira, la situación de la pandemia ha supuesto, desde luego, graves consecuencias desde el punto de vista de la salud, primero de todo, porque es lo más importante, ¿no? Pero también desde el punto de vista social, laboral y económico. Quiero decir que ha sido, bueno, ha tenido un impacto, yo creo, importantísimo en todas partes, ¿eh? Y en todo el mundo, ¿eh? Los efectos que realmente han tenido de forma directa, sobre todo en el mundo sanitario y en el tema de la salud, ha sido en la forma de relacionarnos, ¿eh? Porque de entrada nosotros hacíamos muchísimas visitas presenciales, ¿eh? Algunas telefónicas, pero claro, de repente, ¿no? De ahora para allá, pues bueno, la forma de comunicarnos con los pacientes o incluso con nosotros mismos se vio transformada totalmente, ¿no? Porque era sobre todo utilizar lo que son las visitas telefónicas, la videoconferencia, el SMS, el correo electrónico, cualquier herramienta que tuviésemos para poder contactar, porque bueno, presencialmente no podíamos porque teníamos pacientes ingresados que tenían COVID, no podíamos dejar pasar tampoco a familiares ni a personas, ¿no? Que viniesen al hospital, porque teníamos que garantizar lo que es la seguridad de los pacientes y la seguridad también de las personas que pudiesen venir y se pudiesen contagiar, ¿no? Por tanto, los enfermos han estado bastante solos durante toda esta pandemia, muy poco acompañados. La comunicación pues no ha sido muy fluida tampoco por todas las circunstancias que había, ¿no? Y a pesar de que contactabas con los familiares a través del teléfono, ¿no? O por videoconferencia o tal, pero tampoco en alguna ocasión por la misma presión asistencial o por los recursos que tampoco teníamos todos lo que necesitábamos en ese momento, pues bueno, tampoco era de una forma sistemática o muy continuada como hubiésemos querido nosotros y como hubiesen querido también los pacientes y las familias, ¿eh? El dolor está presente en muchos pacientes de cáncer. ¿Cómo puede afectar la comunicación de paciente profesional? Mira, tenemos evidencia científica, tenemos artículos y publicaciones que hablan de que la comunicación es muy importante y que incluso puede ser como un poco analgésico, diríamos, para algunos procedimientos clínicos o cuando el paciente está sobre todo, pues, que manifiesta, ¿no? El dolor, ¿eh? Y también sabemos, por otro lado, que las distracciones hacen que el paciente se centre más o centre más la atención en estímulos sensoriales distintos de lo que son los dolorosos, lo cual puede hacer que reduzca un poco el dolor. Por tanto, la comunicación y la distracción
pues bueno, yo creo cualquier actividad que nosotros podamos hacer con los pacientes pueden mejorar levemente, ¿no? Diríamos, el tema del dolor, ¿eh? Después hay otro tema que es muy difícil medir el dolor, porque el dolor es muy subjetivo. El dolor depende de ti, el juez del dolor es la persona misma que lo tiene, ¿no? Por tanto, es difícil de medir. Y además, no todo el mundo expresa de la misma manera el dolor o lo siente de la misma manera. Incluso hay culturas que, bueno, manifiestan más dolor o son más exagerados que otros, ¿eh? Por tanto, es algo como muy difícil. Sí que es verdad que en los hospitales tenemos una escala, la escala EVA, que bueno, es una escala de Likert, ¿no? Del Likert del 1 al 10, y los pacientes pueden ir puntuando, diríamos, el dolor que tienen, y en base a esta valoración que ellos hacen, pues los clínicos hacen lo que son la prescripción de analgesia, ¿eh? Por tanto, bueno, sí que tenemos que seguir trabajando con todo. Quiero decir también que hay muchísimas personas que sufren el dolor crónico en silencio, que no lo dicen. Una persona que ya tiene un dolor crónico de alguna manera, y a veces cuando le preguntamos, o el mismo familiar, o a veces el clínico, ¿no? Pero tiene dolor, bueno, sí, vivo con él, ¿no? Vivo con el dolor, ¿eh? Es verdad que el dolor en el proceso oncológico a veces está en el inicio o durante, y luego cada vez se agudiza más, sobre todo en la fase más final, ¿no? Diríamos, de lo que es el proceso como tal de la enfermedad, ¿eh? Por tanto, bueno, vemos que realmente el tema de la comunicación es muy importante, el poder hablar con un paciente, el poder expresarle y dejar que él te hable a ti, ser empático, escuchar realmente, ¿no? Lo que te está diciendo y cómo te expresa él, el dolor este que tiene y todo. Yo creo que es fundamental, creo que el tema de la comunicación es importantísimo en el sector salud, porque es lo que realmente a los clínicos y a los profesionales les va a dar, ¿no? Bueno, justificación para, a partir de aquí, pues hacer una cosa u otra. Sí que es verdad que se acostumbran al dolor, lo ven como algo normal cuando es Y un dolor tan, crónico. En y tan. estos días de pandemia se han realizado pues muchísimas videoconferencias. ¿Qué opinas? ¿Ha podido sustituir la comunicación de la consulta presencial? Mira, yo creo que rotundamente ni la videoconferencia ni la visita telefónica, yo creo que esto no sustituye nunca a una visita presencial. La visita presencial hay que hacerla, porque es cuando tú estás delante del paciente o al lado del paciente, tú le ves, ¿no? En la mirada, quiero decir, hay muchas expresiones, a veces la comunicación está no verbal que también hay, ¿no? Y que esto te dice mucho, que a veces el paciente te está diciendo algo y tú dices, no, no es esto, porque con los ojos, con la mirada, pues bueno, y luego también una visita presencial es terapéutica, ¿eh? Porque cuando estás delante de un paciente y le puedes tocar las manos, ¿no? Y le miras también de una manera determinada y le escuchas, hombre, esto yo creo que es terapéutico también para los pacientes, ¿eh? Creo que a partir de ahora van a tener que convivir diferentes modelos, y que en un momento determinado o en otro los clínicos, los médicos decidirán qué es lo mejor, si hacer una visita presencial, porque hay que hacerla. En un momento determinado dirán, mira, ahora podemos hacer una telefónica para hacer un seguimiento, para ver cómo están, a ver cómo le ha ido el tratamiento. Bueno, pues es también una cercanía, ¿no? Pero de otra manera, o una videoconferencia, pero sí que no van a sustituir jamás a una visita presencial. Lo que sí que ahora tenemos que hacer, y es un poco en el tema que dices, tenemos que sentarnos los profesionales, ¿no? De la salud también, y los clínicos, los médicos, para decir, bueno, marcar los criterios, que qué visitas se pueden hacer, pues tema telefónico, cuáles por videoconferencia y cuáles tienen que ser presencial, ¿eh? Pero yo creo que siempre tendrá que haber visitas presenciales. Y otra cosa que creo que es importante también, que no todos los pacientes son igual. Por ejemplo, los pacientes jóvenes, la gente joven, no quieren ir al hospital si no es necesario, o a una consulta, al ambulatorio o a un área básica. Ellos si esto se puede hacer por teléfono, pues prefiero que me lo digan por teléfono, ¿no?
pero hay personas que son más mayores, o igual personas jóvenes, algunas también, ¿no? Que digan, mira, yo quiero ir y quiero estar delante del médico y quiero que me lo diga y quiero oírlo y quiero... Por tanto, tendrá que ser también una comunicación. Ahora se habla mucho de la medicina personalizada, ¿eh? Yo creo que la comunicación va a tener que ser también muy personalizada, ¿eh? En momentos determinados, a lo mejor dices, en otro paciente harías una visita telefónica o una consulta telefónica, pero a lo mejor otro paciente dices, pues tengo que decirle que venga porque él quiere venir, ¿eh? Porque hay pacientes que realmente dicen, yo prefiero venir, quiero estar y ver al médico que me está llevando, ¿eh? Por tanto, creo que tendremos que convivir con diferentes herramientas que tendremos que decidir en función de los criterios médicos y de los pacientes, pues, ¿qué hacemos? Y tener en cuenta también a las familias, ¿eh? Porque la familia es un elemento importantísimo, sobre todo en el proceso oncológico, en todos creo, pero sobre todo en el oncológico. Por tanto, sí que hay veces que a la familia le puedes comentar algo, decir algo por teléfono, pero en otras ocasiones tendrás que llamarlas, que vengan y explicar, porque bueno, ellas prefieren también, ¿no?, sentarse y que el médico les explique realmente lo que ellos necesitan saber, lo que ellos quieren saber. Sin duda, ahora mismo te atucharía y no puedo hacerlo. Creo que estamos ya en la hora, ¿no? Sin duda, este esfuerzo que se va a hacer en este hackathon tiene mucho sentido. La tecnología puede ayudar mucho a la mejor comunicación con los pacientes y seguro que dispositivos de app, escalas de dolor y, en definitiva, cosas que todavía nos cuesta de imaginar, tendrán una importante ayuda para el tratamiento y mejor comunicación del dolor oncológico. Carlos. Venga, Pues, gracias. muchísimas gracias a las dos. La verdad que ha sido súper esclarecedor cuáles son los problemas de la comunicación con el paciente. Yo creo que la tecnología, como bien decís, tiene que apoyar, pero nunca puede sustituir. Y bueno, pues ahora, después ya entraremos un poquito más en el debate de todo esto. Ahora vamos a entrar también en el punto de vista ya que habéis hablado también del tema del dolor. Nos acompaña Carolina Goñi, que es psicooncóloga de GEPAC, que también agradecemos su colaboración, la Confederación de Pacientes con Cáncer, y que nos va a hablar también un poco de esto que te ha comentado antes, ¿no?, de la terapia que supone la comunicación con el profesional sanitario. Así que, Carolina, pues muchas gracias por acompañarnos y cuando quieras. Gracias a vosotros. Gracias a ti por la presentación, Carlos. Gracias. Pues efectivamente, como ha presentado Carlos, soy Carolina, trabajo en una asociación de pacientes con cáncer y bueno, espero con este ratito que vamos a compartir juntos poder acercaros un poquito más para poder comprender a una comprensión más global de cuáles son los componentes del dolor y cómo podemos, de manera coordinada todos los profesionales, evaluarlo un poquito mejor y manejarlo. Y, por supuesto, qué puede aportar la comunicación de las nuevas tecnologías en esta evaluación y en esta comunicación. Bueno, como sabemos, el fenómeno del dolor es una realidad con la que muchos pacientes y personas tienen que convivir día a día. Lo complicado del dolor es que no hay una manera de describirlo de tal manera que la persona que lo está padeciendo pueda hacer sentir al resto de personas las sensaciones que ellos tienen. Por lo tanto, es un tema en pacientes oncológicos especialmente a abordar muy urgentemente y a seguir trabajando en su desarrollo, sobre todo por lo importante que resulta y la repercusión que tiene en la calidad de vida. Además, resulta que creo que hay que destacarlo, que a pesar de la existencia de multitud de guías, cuestionarios y todos los recursos que tenemos a nuestro alcance, se sabe que hoy en día todavía en pacientes oncológicos prevalece el dolor en casi un 52% de los casos, que creo que es una cifra lo suficientemente preocupante o alarmante para que nos planteemos qué está pasando, ¿no? Si tenemos tantos recursos a nuestro alcance y qué está pasando para que no podamos hacer un adecuado manejo de ese dolor. Seguramente que hay un montón de respuestas posibles. Yo aquí quería plantearos cuatro alternativas, 4 hipótesis. Por un lado, podemos pensar que no se está
En los pacientes que prevalece el dolor, a lo mejor es que no se está haciendo una buena evaluación, bien por no elegir el instrumento más adecuado o bien por sesgos del personal sanitario. También puede darse el caso de que sí se haga una evaluación adecuada, este dolor sí desaparezca en un momento dado, pero después reaparezca y permanezca. Además, en ese caso necesitaríamos hacer un reajuste del plan de analgesia, de la medicación, y hacer una medición frecuente para explorar qué es lo que está pasando. También puede ser, y lo vemos en consultas que sucede habitualmente, es que los pacientes no comunican correctamente ese dolor que ellos sienten. Y esto puede ser por muy diversas causas, bien porque vienen a la consulta con creencias erróneas o miedos a los posibles efectos secundarios de tratamientos que se les planteen, o bien incluso porque han normalizado que su enfermedad piensan que su enfermedad es dolorosa de por sí. Y un pasito más adelante quería proponeros también es que a lo mejor en estos pacientes en los que el dolor pues, permanece y no lo estamos consiguiendo controlar, deberíamos plantearnos que a lo mejor no estamos atendiendo a algunos factores que además acaba de mencionar Ana también, que no son únicamente físicos, sino que hay un concepto que se denomina dolor total que permite entender o abordar la experiencia de dolor desde una perspectiva más integral y tener en cuenta tanto sintomatología física como los factores psicológicos, espirituales y sociales que a lo mejor nos pueden dar pistas de qué está manteniendo ese dolor. Y bueno, es responsabilidad, por supuesto, de todo el personal sanitario, desde médicos, enfermerías, psicólogos, explorar cuáles son las causas o posibles motivos de ese dolor, sobre todo porque el dolor que no exploremos no lo vamos a poder aliviar. Por lo tanto, de acuerdo con las guías de práctica clínica, nos serviremos de fármacos analgésicos que nos ayuden a controlar la sintomatología del paciente, pero también desde el principio tenemos que hacer un abordaje psicológico. Aquí os he puesto algunos aspectos a tener en cuenta para entender el dolor de esta manera integral, y quería añadir además también la valoración que hacemos los profesionales del dolor de ese paciente. No creo que si una persona manifiesta una experiencia dolorosa, esta tiene que ser respetada, tenida en cuenta y, por supuesto, nunca infravalorada. Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no?, para valorar el dolor que está sufriendo el paciente? Pues, en primer lugar, para hacer una buena valoración del dolor, tenemos que tomarnos el tiempo suficiente en conocer a la persona y su situación actual y pasada. Tenemos que hacer tenemos que recabar buena información acerca de su historia de enfermedad y la evolución. Además, preparar el encuentro con el paciente y saber elegir, de acuerdo a los criterios que nos marcan la práctica, qué cuestionarios debemos seleccionar en cada momento en función del estado del paciente, porque si va a estar en un estado de dolor agudo, pues no merece la pena utilizar cuestionarios demasiado prolongados y emplearemos otros más breves. Y, sin embargo, cuando el paciente esté un poquito más calmado, pues a lo mejor es útil utilizar algunos que nos den un poco más de información. Otros aspectos que no podemos olvidar tampoco en la evaluación del dolor es la historia familiar y personal relacionada con el dolor. Es decir, cómo se ha vivido el dolor en mi familia y cómo me han enseñado a mí a vivirlo, porque efectivamente también como ha comentado anteriormente Ana, la cultura y los factores sociales influyen muchísimo en la percepción del dolor. Es importante también explorar los tratamientos previos que los pacientes han llevado anteriormente, por esto que he comentado de las creencias o ideas previas con las que vienen muchos de ellos, vienen con algún miedo a los efectos secundarios o vienen frustrados de que nada les ha resultado de utilidad. También es importante explorar, además, ¿no?, de la intensidad del dolor, la localización, extensión, frecuencia y duración, por supuesto, y los factores precipitantes, los agravantes y otros que, sin embargo, alivian ese dolor. Así como, bueno, ya he mencionado las creencias, los pensamientos y las actitudes que se tienen hacia este dolor y cómo la sintomatología está interfiriendo en su funcionamiento y calidad de vida.
Y bueno, ¿qué puedo hacer el psicooncólogo en la evaluación y manejo del dolor? Bueno, pues desde nuestra experiencia en el área de psicooncología estamos viendo que una buena evaluación y preocupación por parte del personal sanitario hacia el paciente es por sí misma un factor que ayuda a aliviarlo. Es decir, cuando el paciente se siente comprendido y que tiene un espacio seguro donde poder expresarse y contar qué es lo que está sintiendo, esto proporciona cierta sensación de alivio, tranquilidad e incluso una sensación de control que ayuda mucho al paciente a percibir algo de control efectivamente o seguridad en una situación que él de por sí anteriormente percibía incontrolable. Por lo tanto, validar la experiencia de dolor y los sentimientos derivados de esta experiencia es la primera tarea que todos los profesionales debemos tener en cuenta y debemos hacer. Después, más adelante, el psicooncólogo podrá llevar a cabo ciertas actuaciones para intervenir. Por supuesto, como he dicho también antes en el momento de la evaluación, pues una exploración exhaustiva de la historia del paciente es fundamental para saber qué está contribuyendo a ese mantenimiento del dolor. Nosotros, como psicólogos, tenemos que intentar averiguar si acompañado a este dolor físico hay también algún sufrimiento emocional o hay algún área de la vida que le puede estar generando un malestar significativo, porque esto nos va a dar muchas pistas para cómo seguir trabajando o abordar ese dolor. Otras actuaciones que podemos hacer pues son la psicoeducación y la estructuración cognitiva con el paciente. Como he dicho, una de las claves para manejar el dolor también es la sensación de control que el paciente tenga. Para esto hay que dar una información fiable y los médicos y profesionales sanitarios son la mejor fuente de información para los pacientes. En el manejo del dolor sería muy interesante poder explicarles y comunicar al paciente la famosa teoría de la puerta, ¿no? De manera muy sencilla. Esta que nos explica que hay unas fibras a lo largo de todo el organismo que reciben los estímulos potencialmente nocivos y que los van a transmitir al sistema nervioso central y este los va a procesar como realmente dolorosos o no. Entonces, al paciente hay que comunicarle que en la médula espinal hay unas especie de puertas que abren el paso al dolor o lo cierran. Pero lo más importante es qué puede hacer el paciente o qué debemos decirle, ¿no? ¿Qué puede hacer el paciente para cerrar estas puertas o abrirlas? Bueno, pues se ha comprobado que los factores que abren la puerta y por lo tanto aumentan el dolor son factores principalmente emocionales, como la ansiedad, la depresión, la ira incluso mal canalizada, una falta de apoyo social, sentimientos de soledad y pensamientos y creencias catastrofistas hacia el dolor. Sin embargo, por otro lado, algunos de los factores que ayudan a cerrar estas puertas y por lo tanto disminuir la experiencia de dolor van a ser el buen descanso, una relajación muscular, actitud positiva hacia el dolor, acompañamiento social de las personas que nos importan, distracción, la realización de actividades satisfactorias y una reducción de la ansiedad. Y, por supuesto, si en la exploración de pensamientos hemos encontrado una serie de pensamientos disfuncionales o creencias erróneas, ahí entrará en juego la reestructuración cognitiva para desmontar un poquito esos pensamientos disfuncionales que pueden estar explicando el mantenimiento del dolor también. Y bueno, por supuesto, si le hemos dicho al paciente qué puede hacer para manejar el dolor, nuestra labor será también enseñarle estas prácticas, que esto es lo que conocemos como prácticas de relajación y distracción o cambio de foco atencional. Entre las prácticas de relajación más comunes, pues hemos utilizado y se utilizan la relajación muscular progresiva, meditación, imaginación, visualización guiada, escáner corporal. El objetivo es encontrar la práctica que el paciente se sienta más cómodo y que la pueda practicar él de manera autónoma después de hacer un entrenamiento con nosotros. Y respecto a las tareas de distracción y cambio de foco atencional, pues hay que tener en cuenta siempre los gustos y preferencias del paciente. Para ello, pues debemos hacer una buena exploración y evaluación, comunicarnos siempre con él
y elegir las más apropiadas para cada paciente. Y, por supuesto, así como el equipo médico, desde el Departamento de Psicología, también se debe hacer una reevaluación periódica para saber si la intervención y los objetivos que hemos planteado se están cumpliendo o no y qué podemos hacer para cumplirlos. Y bueno, de esto creo que van a hablar más adelante y seguramente con mucho más conocimiento y profundidad de la que puedo aportar, pero sí que quería destacar que en los últimos años, gracias a los proyectos que se están llevando a cabo tanto con realidad virtual como con programas informáticos, se está demostrando que las nuevas tecnologías tienen mucho que aportar en el manejo y evaluación del dolor. La realidad virtual, por ejemplo, permite favorecer y potenciar tareas de distracción que mencionábamos antes y que han demostrado mejorar la sintomatología emocional del paciente, así como la adaptación a la propia enfermedad y la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Otros programas que resultarían de especial relevancia pues son aquellos que se relacionen con las técnicas de relajación que nosotros como psicólogos les hemos enseñado a los pacientes anteriormente y que podemos utilizar las tecnologías para que estos pacientes puedan practicar y utilizar estas técnicas aprendidas de una manera continuada y guiada, que tengan una serie de instrucciones que les ayuden a corregir esa práctica o aspectos que puedan mejorar, teniendo ahí el feedback de la tecnología. Y por último, y en beneficio incluso de los profesionales sanitarios, creo que podría ser de utilidad también el uso de aplicaciones que sirvan para que los pacientes registren todos los síntomas, su frecuencia, duración e incluso en qué momentos del día o qué factores pueden ser que les precipite ese dolor que queremos, ¿no? que queremos averiguar qué es lo que hace que lo mantenga para encontrar un mejor manejo. Entonces, este registro creo que podría permitir a los profesionales sanitarios un seguimiento y una reevaluación permanente que seguramente sirva para adaptarnos mejor a las necesidades de los pacientes. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Carolina. La verdad, súper interesante. Has abordado muy bien todo el tema del sufrimiento del paciente. Has apuntado también el tema de la realidad virtual y, bueno, yo creo que aquí quien sabe también mucho de este tema es Juan Pedro Benítez de la Asociación Española contra el Cáncer. Él es el responsable de innovación. De hecho, ha participado también en nuestros hackatones ya varios años como mentor y jurado. Y, bueno, pues me alegra muchísimo que estén además en esta posición en la Asociación Española contra el Cáncer, porque también nos puede aportar un punto de vista muy interesante de cómo la tecnología puede ayudar a los pacientes con cáncer. Juan Pedro, cuando quieras. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un placer compartir unos minutillos con vosotros para intentar, pues, abordar este tema del dolor en paciente oncológico y más particularmente, pues, lo que es la comunicación en torno a él. Solo un breve apunte en relación a la asociación, aunque somos muy conocidos, pero por centrar en lo que es nuestra actividad fundamental, que es el apoyo y acompañamiento a los afectados por el cáncer, que no son solo los pacientes, sino también los familiares. Eso es, digamos, el vector principal de nuestra actividad, nuestra misión, pero también que sepan quienes nos escuchan que dedicamos una buena parte también de nuestro foco y cada vez más a la prevención de la enfermedad y, por supuesto, en la investigación de la propia enfermedad, donde somos referentes en España. Como decía, bueno, mi responsabilidad está partida en dos, en el ámbito digital, de todo lo que es nuestro canal digital y también en innovación, y esto especialmente son nuevos productos con nuevas tecnologías digitales, pero no solo. Y eso es básicamente a lo que nos dedicamos en nuestro ámbito de actuación. Aterrizando sobre la problemática que nos trae, la comunicación del dolor, yo quería básicamente resaltar dos aspectos en esto de lo que es la comunicación. Por un lado, la comunicación se establece a través de conversaciones y estas conversaciones pueden ser paciente, profesional, sanitario, pero no solo, pueden ser paciente o paciente a través de los familiares, ¿verdad?
Y al final de lo que estamos hablando es que en esa comunicación del dolor, cuando estamos hablando de sanitario, lo que hay es un apoyo y un acompañamiento. Hay una conversación que se establece entre personas. La perspectiva sobre esto que tenemos en la asociación es que es cada vez más importante que esta comunicación, esta conversación que se establece, tiene que ser establecida en cualquier momento que sea necesario para el paciente y en cualquier lugar. Y estamos habituados pues, a una comunicación, como hablaban al inicio, en el ámbito presencial de la visita médica, pero lo que está claro es que la tecnología digital lo que nos permite es establecer esa comunicación pues, con un paciente que a lo mejor no se encuentra tan bien o simplemente está desplazado fuera de la ciudad, pues desde su propia casa. Y estamos hablando de hacerlo verbalmente, a través de texto o como mejor le convenga. Estamos hablando de hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Ese es el primer aspecto que quería resaltar de la conversación, nuestro enfoque en relación a esto. El segundo es la importancia en esa conversación que se da, o no solo, es lo que es la recogida de datos. Es importante, con los medios que tenemos tecnológicos a día de hoy, que podamos recoger cuantos más datos de esa conversación, mejor. ¿Con qué objetivo fundamentalmente? Con el objetivo de poder personalizar a posteriori la experiencia, los servicios que ofrecemos a los pacientes, en este caso, los afectados por el cáncer. Bueno, quería contextualizar en estos dos aspectos en relación a la comunicación del dolor y a continuación lo que quería ilustrar es con algunos ejemplos de líneas de trabajo que estamos desarrollando dentro de la asociación desde el punto de vista tecnológico. ¿Cómo puede la tecnología, las aplicaciones que se basan en tecnología para ayudar a los pacientes y a los profesionales, en particular en la comunicación del dolor? Y otros aspectos, como decía hace un segundo Carolina, pues en aliviar el propio dolor, ¿vale? En relación a las conversaciones que apuntaba anteriormente, nosotros de la asociación estamos trabajando en un proceso, digamos, de reflexión que tenemos ahora mismo para poder abordar proyectos que permitan a los pacientes establecer conversaciones en el ámbito de las comunidades. Comunidades que pueden ser de paciente a paciente y de paciente a profesionales. Estamos, por llevarlo al terreno que todos conocemos, por semejanza a hablar de una red social, aunque no es eso, pero para que todos nos entendamos. ¿Cómo podemos establecer este tipo de entorno digital que favorezca esta comunicación y nos permita estar mucho más en el día a día de los pacientes? Y esto sumado a la posibilidad de que, gracias a tener esa conversación mucho más cercana, mucho más rápida y poder personalizar la experiencia de los servicios que ofrecemos en base a los datos que recogemos de él, como decía anteriormente. Esto es un ámbito en el que estamos trabajando ahora bastante intensamente. Otro tipo de tecnologías que acaban derivándose en aplicaciones digitales que estamos explorando, por ejemplo, son los chatbots, los conocidos chatbots, donde se pueden establecer interacciones con los pacientes en este caso, de forma que, bueno, hay pacientes que no tienen el ánimo de tener una conversación telefónica en un momento dado y prefieren hacerlo pues a través de texto escrito en un lenguaje conversacional con el chatbot y a partir de ahí se pueden hacer muchas cosas. Estamos explorando este camino, esta tecnología, con la idea de que en un futuro podamos, digamos, dominarla y poder ofrecer un servicio específico para este tipo de enfermedad. También estamos explorando tecnologías de voz, de asistentes de voz virtuales, ya no solo escritos, sino a través de la voz. Estamos haciendo una experiencia piloto para iniciarnos en el manejo de la tecnología en otro ámbito muy diferente, en este caso en el de la prevención, en programas de deshabituación tabáquica, por el cual nosotros somos capaces de iniciar llamadas con un bot, por entendernos todos, con un robot, con personas que están siguiendo el programa
y que a través de una serie de preguntas y una serie de protocolos predefinidos de preguntas-respuestas somos capaces de establecer una conversación, saber cómo va, cómo se está sintiendo, qué tipo de ánimo tiene, etcétera, etcétera. Y esto lo que nos permite es asegurar, o esa es la pretensión, una mucha mayor adherencia en el programa y, en definitiva, tener una tasa de éxito en lo que es dejar de fumar, para este caso concreto, mucho mayor. Esto trasladado, y cuando tengamos, digamos, dominada la tecnología, el tipo de interacción, la naturalidad y calidad de la voz, etcétera, etcétera, pues lo que nos permitirá es poder aspirar a hacer otro tipo de intervención más sobre pacientes que en primeras instancias seguramente pues son pacientes que toleran mucho más este tipo de interacción, que no es la humana, y luego pues ir progresivamente hacia otro tipo de pacientes. Otro tipo de tecnología que estamos explorando también de voz, pues todos lo conocemos, de oídas por lo menos, los altavoces inteligentes, los Alexa de turno. Tenemos un programa en particular en prevención y de información relativa a hábitos de salud. Si tenéis la curiosidad de preguntarle a Alexa por hábitos de salud, la Asociación Española contra el Cáncer puede acabar respondiéndote qué tipo de acciones puedes hacer. Bueno, para nosotros lo que es más allá de la utilidad que ya tiene hoy, son formas de explorar este tipo de tecnología para poderla aplicar en un futuro en otros ámbitos, ¿no? Y quería acabar con algo que ha mencionado también Carolina y que es de plena actualidad en la asociación, porque esto es literalmente de ayer que hemos hecho el comunicado en prensa. Hemos desarrollado una experiencia piloto bastante amplia en 3 hospitales diferentes con un programa basado en tecnología de gafas de realidad virtual, con el objetivo en este caso, como indicaba también Carolina, apuntaba muy bien, 2 ámbitos diferentes. Uno en el ámbito de lo que es la parte distractora para pacientes que típicamente están durante una sesión de quimioterapia, radioterapia o digamos, en la sala de espera, y también asistiendo al propio profesional, psicooncólogo, en las sesiones de terapia a través de visualización de escenarios, como ha comentado ya, de chequeo corporal, etcétera, etcétera. Ayer mismo, como digo, hemos hecho esta experiencia y lo comento también porque más allá de que son nuevas tecnologías que estamos explorando, en este caso dando unos resultados fabulosos en base a digamos, las encuestas de satisfacción que hemos hecho con los propios pacientes, lo que quería era volver al inicio, ¿no? Este tipo de tecnología lo que nos permite es en tiempo real, acabada la sesión, en este caso de la visualización de estos entornos virtuales, pues recoger sobre la marcha datos de cómo ha sido esa experiencia para los pacientes, que utilizaremos posteriormente para realimentar y mejorar los servicios. Bueno, pues aquí he querido ilustrar algunas de las cosas que bien están, digamos, si me permitís, en cocina, están en fase de exploración, de desarrollo, y otros más concretos que ya tenemos en marcha y que están dando servicio. Y quizás hasta aquí, Carlos, pues si queréis abordamos más cuestiones. Perfecto, pues luego ya en el debate podemos hablarlo de todo ello. La verdad que es súper interesante y muchísimas gracias por compartirnos todas estas novedades que la verdad que están avanzando, están permitiendo pues mejorar esa situación del paciente, esa calidad de vida, ¿no? Yo creo que luego podemos hablar también un poco de cómo medimos la calidad de vida del paciente y cómo se comunica al profesional sanitario. Creo que es súper interesante. Bueno, pues muchas gracias. Ahora ya vamos a dar paso a José Miguel Cacho, que es vocal de la Asociación de Innovadores en eSalud, es consultor de salud en Cura de Salud. Y bueno, él ha hecho una búsqueda de cuál es la tecnología que se está haciendo, que se está llevando a cabo pues, para esa comunicación del dolor, en concreto en cáncer. No sé si has podido encontrar algo tan específico, pero yo creo que es súper interesante la velocidad en la que estamos encontrando soluciones. Les digo que en el hackathon esperamos que muchas de estas soluciones, muchas ideas, los que nos estáis viendo, pues las podáis escribir, las podáis tener en cuenta a la hora de presentar vuestras soluciones, porque yo creo que es algo que van a necesitar los pacientes y van a necesitar los profesionales sanitarios. Así que, José Miguel, cuando quieras.
Perfecto, muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Exactamente, lo que he estado haciendo es una búsqueda un poco en el ámbito tecnológico de todo lo que nuestros compañeros, mis compañeros han hablado previamente. Y lo primero que me he encontrado es que, como bien comentaba Ana al principio, todo lo que se centra alrededor de la comunicación del dolor en general y sobre todo en el tema de los pacientes de cáncer, la complejidad es muy grande y que, por supuesto, ni todos los pacientes son iguales, hay una gran individualización y eso hace que muchas veces no tengamos muy claro cuáles son los modelos de comunicación. Me he encontrado este estudio, que no sé si le conocerán, de Red Internacional, en el cual pues pone muy claramente cuáles son los problemas de un modelo de comunicación centrado en el paciente, y es que hay que intercambiar información, pero también hay que ayudar a la toma de decisiones, también hay que manejar una cierta capacidad de no saber muy bien qué realizar, qué hacer, responder a emociones. Es decir, hay muchas cosas que comunicar y además esas cosas que se comunican no se comunican en un momento puntual, sino que se comunican a lo largo de toda una vida prácticamente del paciente desde que tiene su primer comienzo con la enfermedad, con el cáncer, hasta que prácticamente es un superviviente, con lo cual estamos hablando de muchas comunicaciones, muchos tipos de comunicación o de información y a lo largo de un ciclo de vida prácticamente. Entonces, claro, ¿qué podemos ofrecer o qué puede ofrecer la tecnología ahora mismo para comunicar? Muchas de estas cosas ya las ha comentado Juan Pedro. Bueno, pues tenemos portales de paciente que nos permiten comunicarnos entre paciente y profesional, pues a través de una mensajería, a través de un correo electrónico. Tenemos unas plataformas de comunicación que también muchos sistemas de información, clínicos o sistemas hospitalarios ponen en marcha para comunicar con los pacientes de una manera segura, pues a través de pues un correo electrónico o una aplicación móvil. Tenemos las videoconsultas, las consultas, incluso las consultas telefónicas que se han puesto tan de boga a raíz de la pandemia, que es una manera también de comunicación con ciertas limitaciones, pero lo tienes. Y también, como ha comentado Juan Pedro, pues los chatbots o la voz, esos instrumentos que no tienen detrás a un profesional sanitario, pero sí tienen una inteligencia artificial o tienen unos algoritmos que les permiten responder unos árboles de decisión alrededor de cuál es la mejor respuesta o cuál es la comunicación más adecuada con el paciente en un momento dado. Y, por supuesto, la monitorización remota. No tenemos que olvidarnos de que no solo tenemos que realizar una conversación, muchas veces, como también bien se ha dicho, tiene que haber una recogida de datos y ahí tenemos instrumentos que nos permiten realizar esa recogida de datos. Pero claro, todas estas tecnologías son genéricas, no acuden ni siquiera a la patología de oncología ni a encontrar algo del dolor. Entonces, buceando un poquito más alrededor de qué tecnologías alrededor de paciente oncológico podemos acceder y tener, pues evidentemente desde los registros de toda la enfermedad de los pacientes hasta toda la parte de la gestión asistencial o herramientas que apoyen a la decisión clínica del profesional o incluso, por supuesto, los ensayos clínicos o la investigación, pero donde nos vamos a centrar es en el quinto punto que le tengo ahí señalado con una flecha, que es el patient engagement, el monitoring navigation, es decir, cómo comunico, cómo me acerco al paciente, cómo le monitorizo y cómo le oriento. Bueno, pues vamos a ver algunas de las soluciones. Las más evidentes que empezaron ya hace tiempo era la utilización de apps que no tenían por qué tener una comunicación con el profesional sanitario, pero que sí servían pues, para gestionar su propia actividad o su propia gestión de dolor, como es en este caso esta aplicación, y que la han utilizado muchos pacientes, a los cuales yo les he denominado en muchos sitios, se les ha llamado así pacientes digitales. Y bueno, pues serán capaces de ir anotando
esas eventualidades que tenían a lo largo del día y pues tenían una información, recorrido, etcétera, que, bueno, si no había comunicación con el paciente, al menos igual finalmente podrían presentarle pues un informe enviado por PDF. Había alguna serie de bueno, soluciones alternativas. Se siguen utilizando porque realmente es difícil comunicar con profesionales sanitarios que tienen sus propios ciclos existenciales y tienen sus propios recorridos. Entonces, lo que ha partido a partir de ahí ha sido, bueno, pues vamos a tener que crear algún tipo de herramienta tecnológica que sí me permite esa comunicación con el paciente y con el profesional. Bueno, esta es una intervención digital, digamos que es un programa piloto, un programa concepto, en el cual, como vemos, ya hay más cosas. Sí, se crea un diario de entrada de datos, de diario de navegación del paciente, donde va anotando pues, todas las cuestiones alrededor del dolor, efectos secundarios, pues cómo están de animados, etcétera, etcétera, barreras, pero también tenemos, pues ahí ya recogemos también pues los medicamentos, recogemos pues algunos vídeos motivacionales o algunas informaciones que les pueden ayudar a manejar ese dolor. Es un concepto general que ya nos envía hacia otro tipo de soluciones tecnológicas que ya se basan en relación con el paciente. Y es que estas que os voy a presentar son empresas y soluciones reales que se están comercializando a nivel internacional, y una de ellas pues me ha gustado mucho su frase, que es dale al médico una película, no le des una foto fija. Y eso es lo que están buscando ellos, ¿no? Están buscando que no solo le demos una información en un momento dado, sino que el paciente le pueda dar una información que sea todo un recorrido a lo largo de, por ejemplo, pues las 3 semanas entre consulta de quimioterapia, por ejemplo, que era uno de los ejemplos que ponía en esta empresa. Con lo cual ya estamos hablando de monitorear de forma remota, online, los síntomas, ¿vale? Para, bueno, no solo síntomas, sino efectos secundarios en tiempo real, y que haya unas herramientas que puedan ser de consulta para los profesionales sanitarios y que les permitan, pues eso, pues un mayor acercamiento a la realidad del paciente con, por supuesto, las correspondientes alarmas para no saturar a los profesionales en función de cuáles son las necesidades de intervención en ese momento. Eso se ha definido bajo una filosofía que se le llama como informe reportado por el paciente. No solo existe ni en oncología ni existe en el hecho del dolor, sino que estos PROS es una técnica o es una disciplina que tiene mucho predicamento últimamente, porque permite pues eso, mantener esa conversación o tener esa fluidez en la comunicación, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de un care prompter, que es como se llama esta plataforma, donde sí hay un apartado referente al dolor en el cual se va registrando toda esa información del paciente. No solo el tema se trata en registrar la información, al final estas plataformas también, además de llevar ese registro, lleva un registro de la actividad del propio paciente. Puede comunicar con los profesionales en tiempo real y puede todo ese dato, toda esa información, ser añadido a los historiales médicos de manera de que puedan ser compartidos y posteriormente, si se quiere, también investigado. Este tipo de relación con el paciente en plataformas es algo que se está utilizando y que se está ya ofertando a los grandes sistemas sanitarios. Y vamos un paso más allá, quizá el paso que nos va a dar una evidencia de lo que estamos haciendo. Si antes os he comentado los pros, ahora nos vamos a comentar los proms, es decir, esos informes reportados por el paciente de sus síntomas, su actividad, a base de unas encuestas y de unos formularios, pueden ser medidos posteriormente. Y si esos formularios están validados científicamente, podemos tener una evidencia de cuál es la forma en la cual nos podemos acercar mejor a la problemática del paciente en un momento dado. Es decir, podemos generar un informe
validado científicamente que en función de los datos que percibe sea capaz, mediante un algoritmo de inteligencia artificial, de detectar una anomalía de las respuestas de los pacientes o del paciente y a avisar o alertar a un equipo médico. Esto existe y es esta solución, de hecho, está en funcionamiento en Francia, se llama Moucare. Es una terapéutica digital, una terapia digital, y se está realizando para el seguimiento de pacientes con cáncer de pulmón. Y es un dispositivo médico. Ha pasado la evidencia científica de un ensayo clínico para evidenciar que mejora la supervivencia del paciente y ahora mismo es un dispositivo médico de clase 1. Hasta aquí podemos llegar y yo creo que solo es el principio. Va a haber muchos más herramientas tecnológicas de terapias digitales. Y ya solo quiero finalizar con algo que se me ha ocurrido a lo largo del día y que veo que, bueno, pues te puede tener conexión con algo que ha dicho Juan Pedro y también con lo que ha dicho Carolina, y es que al final todas estas intervenciones no tienen por qué ser para todos los pacientes iguales. Hay muchos pacientes que tienen unas discapacidades y en el caso de los enfermos de cáncer, sabemos que tienen también ciertas dificultades a la hora de expresar pues el dolor o de sentirse realmente mal. Entonces, así me gustaría también abrir una ventana a la posibilidad de que para ciertos tipos de discapacidades, aunque sean momentáneas, visuales, auditivas, discapacidad motora o cognitiva, hay herramientas que pueden utilizarse. Se puede utilizar una realidad aumentada, una realidad virtual para tratar de saber o de comunicar con el paciente que en ese momento no tenga una cierta movilidad. O por qué no utilizar un laser tracking, o sea, un traqueo de la mirada para saber dónde se está mirando ese paciente un documento o una información que tú le estás prestando y con ello tener una mayor información e incluso inteligencia artificial utilizándolo a través del reconocimiento facial. Ya se han estado haciendo algunas pruebas para identificar dolor en los rostros de las personas utilizando inteligencia artificial. Así que yo creo que esa también es una nueva aventura que no tenemos que olvidar y que creo que puede ser interesante para un futuro. Y nada más, yo creo que es lo que quería contaros, el contrapunto de la tecnología a todo lo que nos han dicho mis compañeros anteriormente. Así que por mi parte, Carlos. Pues muchas gracias, José Miguel. La verdad que impresionado todo esto del reconocimiento de las caras, de la inteligencia artificial, pero bueno, está claro que cada vez tenemos más posibilidades con esa tecnología y bueno, es aprovecharla, ¿no? En este caso, para el beneficio de los pacientes. Así que, nada, sin más, vamos a pedir a todos los intervinientes que salgan al escenario. Y bueno, vamos a debatir entre todos un poco algunas conclusiones que hemos sacado aquí que me parecen súper interesantes, ¿no? Yo creo que después de todo lo que habéis comentado, de todas las posibilidades de la tecnología, que algunas son quizás hasta más sencillas, ahora me corregiréis, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de los chatbots y tal, que bueno, es algo que se utiliza ya desde hace bastante tiempo. Otras, desde luego, el reconocimiento de caras ya es quizás un poquito más complejo, pero también es verdad que tecnológicamente seguro que se podrá hacer. ¿Vale? ¿Por qué estamos, yo es una pregunta que lanzo también abierto a todos, ¿por qué seguimos utilizando el teléfono? O sea, como en esa comunicación, ¿no? Quiero decir que ese teléfono a lo mejor podría servir para algunas cosas, pero yo creo que para todo esto se va a quedar muy, muy pequeño. Ana, empieza contestando tú porque yo creo que es un tema que tú también puedes controlar más. Sí. Bueno, yo creo que, a ver, las instituciones sanitarias y en salud cuesta un poco, ¿eh? Yo creo que ya ha entrado el tema de la innovación y, bueno, porque además hay muchos dispositivos clínicos que se están utilizando y se ha visto realmente pues la efectividad que tienen como tal, ¿no? Pero yo creo que la COVID, fíjate, que es horrorosa y que se vaya ya, ¿no? Pero creo que ha dejado evidente que, bueno, que hay muchas cosas que se pueden hacer en los centros sanitarios y además que son mucho más efectivas para todos, ¿no? Para los pacientes y para nosotros, ¿eh? Y bueno, y ahora sí que es verdad que ya se está trabajando en ello, ¿eh? Y estoy seguro que al final
pues el teléfono, lo que tú dices, quedará un poco como más apartado y se utilizarán pues todas estas herramientas que nos ha hablado José Miquel, que yo me he quedado un poco, bueno, ojalá anotando todo, porque pensaba, oye, esto lo podríamos poner, esto lo podríamos utilizar, ¿no? Es verdad que en salud y sobre todo la administración pública, pues a veces, bueno, cuesta un poco, ¿no? Introducir según qué herramienta tecnológica pero bueno, que se está viendo y se está comprobando que muchísimas patologías ya se está utilizando y que es un beneficio para los clínicos, para los pacientes, pero también para el sistema, porque bueno, pues es un ahorro, Sí, sí, no, está claro. Podéis intervenir cualquiera de vosotros en cualquier momento, sin problemas. Si queréis, podéis Juan Pedro. Sí, yo iba a decir que la clave, ¿por qué el teléfono? ¿Por qué se sigue utilizando? Porque es cómodo, porque lo tenemos a la mano. Es decir, es tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, en mucho de eso que comentaba yo antes, de esa reflexión que estamos haciendo en torno a cómo poder ayudar, una de las claves es utilizar los hábitos que ya tenemos adquiridos, ¿no? Para que de alguna forma cueste poco, si no nada, introducir nuevas tecnologías, pero siempre teniendo eso en consideración. Entonces, pues si en definitiva estamos continuamente con el móvil en la mano y lo que hacemos es una llamada para no desplazarnos, porque nos resulta cómodo, lo que tenemos que usar pues es el móvil en definitiva para otras cosas, ¿no? Conseguir que todo vaya a través del móvil, por poner un ejemplo, ¿no? Al final esa es la clave, es comodidad, utilidad, ¿no? Para responder a tu pregunta, Carlos, sobre por qué el teléfono, ¿no? Pero fíjate, Carlos, por ejemplo, el teléfono no está teniendo el uso que habitualmente tenía, porque el teléfono se utiliza, la mayoría de nosotros lo utilizamos más, el WhatsApp o el correo. Quiero decir que no, la funcionalidad que está teniendo ahora el teléfono no es la misma que tenía hace unos años, ¿no? Porque se están utilizando muchísimas vías de comunicación a través del teléfono, pero que no simplemente es con la llamada. Sí, claro, evidentemente el teléfono solo es una herramienta, nada más. Y Claro, nosotros nada más, utilizamos sí. la herramienta en función de nuestra comodidad, como bien ha dicho Juan Pedro. Antes lo hemos estado hablando fuera de cámara. ¿Por qué los tenemos silenciados muchas veces los teléfonos? ¿Por qué no respondemos a muchas a muchas llamadas y en cambio sí utilizamos mucho el WhatsApp, como dice Ana, etcétera, etcétera? Eso es sencillamente por comodidad y es algo que, curiosamente, las tecnologías, aunque intenten obligarnos a hacerlo, en realidad la adopción la hacen los usuarios y son ellos los que deciden si el día de mañana un chatbot va a tener un éxito y va a ser utilizado o no. Y puede que haya una serie de condicionantes que ahora mismo no los conozcamos y que necesitemos, como bien ha dicho antes Juan Pedro, hacer esas pruebas para saber si es mejor comunicarse con un profesional sanitario a través de un mensaje de audio, por ejemplo, sin necesidad de que sea síncrono, sino asíncrono, y ya me responderá en función de cuál es la necesidad que tengo en ese momento. La verdad es que es muy curioso cómo la tecnología lo único que hace es utilizar, permitirnos esas cosas, pero que somos nosotros al final los que la adoptamos. Por mucho que nos quieran, muchas veces hay tecnología que no se adopta. Bueno, habéis hablado antes de que, Ana, decías que estamos todo el tiempo con el teléfono. También hay una cosa que me ha hecho pensar, ¿no? Porque, claro, estamos también todo el tiempo haciéndonos fotos constantemente, ¿no? Entonces, y en vídeo. Y todo eso, yo imagino que se podrán encontrar patrones también relacionados con la contracción de los músculos y demás, que nos pueden dar una indicación también del dolor, ¿no? Lo están haciendo ya en tecnologías de reconocimiento para muchas cosas. Imagino que este tema del dolor, si tenemos los suficientes patrones, yo lo digo porque yo conocí una startup que hace ya varios años ya estaba trabajando en este tema de hacerte una foto todos los días para intentar encontrar un patrón pues de diferentes patologías, ¿no? Yo creo que a lo mejor ahí puede ser una vía súper interesante de investigar, también lo ha apuntado José Miguel. Sí, el tema de la tecnología y de los patrones de inteligencia artificial, el gran inconveniente que tiene, y conecto con algo que ha dicho Ana antes, es cuándo se tiene que adoptar por los servicios de salud, ¿vale? Y solo se van a adoptar cuando hay una evidencia clínica al respecto, no se va a adoptar antes. Por eso hay herramientas que sí ponen en marcha, ese ejemplo que os he puesto de los prompts
para pacientes de cáncer de pulmón en Francia han hecho unos ensayos clínicos y han visto que sí es eficaz. Entonces, por mucho que nosotros nos aventuremos, evidentemente desde tecnología hay que aventurarse, ¿no? Hay que ser los primeros que pongan los caballos en marcha y vayan el primero, ¿no? Pero la salud es conservadora, pero no es conservadora por ser conservadora, sino que realmente, aunque ha utilizado y sigue utilizando mucha tecnología, todos los sistemas sanitarios, hace falta entrar en un hospital, un centro de salud para saber que estén llenos y rodeados de tecnología, tiene que haber una evidencia de ello. Entonces, hasta que no se encuentre esa evidencia, cualquier cosa pues va a ser pues pura invención y prueba, y que está bien y que es como se avanza, ¿no? Pero de ahí todavía nos falta un camino. Carolina, querías decir algo. Sí, fíjate, que me ha parecido muy oportuna la pregunta que has hecho, porque precisamente cuando preparaba la presentación esta mañana, era una cosa que he pensado en incluir y que la he metido y luego lo he tenido que quitar, efectivamente, por lo que dice José Miguel, porque no hay evidencia todavía, pero a mí se me ocurría. Igual que tenemos escalas para pacientes que no se pueden comunicar verbalmente y que es el profesional el que decide, el que puntúa aproximadamente, ¿no? el dolor, ¿no? La puntuación de dolor que puede estar sintiendo por su expresión facial, pues ceño fruncido, nariz, boca. Yo pensaba, ¿por qué no puede haber, ¿no? Una tecnología, un mecanismo que efectivamente detecte bien microexpresiones faciales, tensiones musculares concentradas, porque podría, bueno, como dice José Miguel, yo creo que lo que produce muchos costes al sistema de salud, pues efectivamente son un poco escépticos y no tienen evidencias, pero que el ámbito de aplicación tendría mucho, la verdad que mucho alcance. Incluso me viene a la cabeza situaciones de personas en cuidados paliativos, un ELA avanzado, que no puede comunicar la persona y que los familiares a lo mejor están muy angustiados, tienen mucha angustia, les dicen a los sanitarios, es que está sufriendo, tiene disconfort, y los sanitarios insisten en que no. Pues, ¿cómo averiguar, ¿no? Eso en un paciente que no se puede comunicar? Sería, la verdad, que muy interesante por ese lado, pero complicado, efectivamente. Y yo me he visto la obligación de quitarlo esta mañana. Lo quería proponer, pero lo he quitado porque es difícil. Ya hay papers, Carolina, a ese respecto, pero son papers de prueba. No nos lo tomemos en serio. Ni siquiera voy a poner el ejemplo porque os parecerá ciencia ficción, pero bueno, conseguían un 80% de acierto en algunos casos. O sea, pero falta eso. A mí la parte que más, después de haber estado estudiando un poquito más esto, es los distintos niveles de necesidad de comunicación que tienen los pacientes, ¿vale? Eso me parece tremendo y muy difícil tecnológicamente, porque por un lado es lo que decía Juan Pedro, de una conversación, un acompañamiento, que haya una conversación y puede haber elementos tecnológicos que nos permitan, pero por otro lado también tiene que haber un intercambio de información entre paciente y profesional, y por qué no una recogida de datos, ¿no? Entonces ahí ya tenemos tres niveles distintos que no tienen nada que ver uno con otro y que puede que sean tres tecnologías distintas. No sé qué opináis vosotros. A mí me gustaría, porque también tener en cuenta que siempre estamos pensando un poco en el entorno hospitalario, hemos hecho referencias, pero yo creo que quizá puede haber puntos de conexión con el profesional sanitario hasta a través de la farmacia. Lo digo, hago referencia a Monse, que ha estado organizando el congreso de farmacéuticos en cáncer, y había miles de farmacéuticos interesados en ayudar a los pacientes con cáncer, y si hubiera algún tipo de tecnología que pudiera registrar, eso que decís de registrar, o por lo menos ayudar en esa comunicación, porque no siempre es fácil esa comunicación con el médico, no con la frecuencia adecuada, pues también podría ser interesante. No sé qué opinas, Monse. Bueno, precisamente te lo iba a preguntar, os iba a comentar que a mí una de las cosas que me gustaría pues sería esto, ¿no? Que hubiera una tecnología que pudiera comunicar a los farmacéuticos también con los pacientes y comunicar también con los hospitales, ¿no? Porque ellos reciben muchísimas opiniones, conversaciones de los pacientes, porque están ellos a pie de calle, les hablan, entonces en ese momento poder el farmacéutico tener una aplicación y poder comunicar con el profesional sanitario adecuado, ¿no? Porque ellos detectan muchísimas cosas.
A ver si vamos a por esta aplicación también. Sí. Bueno, pues si os parece, vamos a dar paso ya a algunas preguntas que nos han llegado, si las podemos extraer. Vale. Como vamos a subrayar la experiencia de la comunicación no verbal, silencios, miradas, echar la mano, máxima en el ámbito de los cuidados paliativos. Perfecto. Y difícil el reto de complementarlo con herramientas tecnológicas. ¿Existen experiencias o planteamientos en esa dirección? Bueno, yo os tengo que decir que nosotros, desde Salud Sin Muros, que es otra de las gorras que tenemos una iniciativa que justo está aquí puesta también en las presentaciones de comunicación clínica, en el que hemos hecho ya varios consensos con sociedades científicas, también en el ámbito del cáncer, de precisamente lo que se está hablando aquí, también de esa humanización, de cómo escuchar al paciente realmente, de que se le tenga en cuenta al paciente y al familiar, cómo hacer comprensible esa comunicación, porque muchas veces no es siempre el lenguaje adecuado, no se tiene la suficiente empatía, o incluso el paciente está en un shock emocional que no puede escuchar nada, ya desconecta, sobre todo cuando se le da el diagnóstico. Bueno, pues hemos hecho ya varios consensos relacionados con este tema, incluyendo la tecnología, ¿no? Cómo la tecnología puede ayudar en muchos casos, pero también si se utiliza mal puede ser un inconveniente, ¿no? Porque también yo creo que lo hemos comentado un poco por encima. El teléfono está muy bien para reforzar citas, para reforzar la consulta, pero nunca puede sustituir a la consulta, ¿no? Pero no sé si alguno más queréis hacer algún tipo de aclaración al respecto. No sé si, Juan Pedro, ¿quieres comentar algo más sobre este tema? Bueno, yo creo que un poco llueve sobre mojado, no quiero decir que este es el nudo gordiano. Al final, en mi opinión, que es un poco también consenso dentro de las reflexiones que estamos haciendo, es muy importante el establecer una comunicación fluida, diaria, continua con los pacientes. Y esto a día de hoy no ocurre, porque si imaginamos el caso típico, ¿no?, de la consulta médica que ocurre cada X, nos estamos perdiendo una cantidad de información enorme, que va en perjuicio del propio paciente, ¿no?, porque no podemos personalizar a cada momento vital, a cada circunstancia, su situación, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, estamos poniendo mucho foco ahí, ¿no? Cómo conseguimos mantener una comunicación fluida por distintos ámbitos. Se puede ser a través de la voz, a través del texto, a través de la imagen, etcétera, etcétera, para que a través de esa comunicación mucho más fluida recojamos mucha más información y podamos ofrecer, en nuestro caso, pues un mejor acompañamiento, mucho más personalizado, ¿no? Yo creo que la tecnología está ahí, ahora lo que hace falta es poderlo empaquetar todo, ¿no?, para que sea algo que sea fácil de utilizar por los pacientes en este caso, para que lo vean, para que tengan una adopción natural, ¿no? Como ya usan el WhatsApp hoy, como ya usan las redes sociales, como ya hacen otro tipo de cosas en el ámbito digital. Perfecto. ¿Teníamos más preguntas? Vale, ¿tiene sentido comunicar el dolor solamente cuando se va a consulta? Se puede, bueno, es un poco lo que estabas diciendo tú antes, ¿no? Que esto yo creo que ese es el problema. Si vas al médico cada 15 días o una vez al mes, tú imagínate, y tienes que recordar, no sé cómo lo ves, Carolina, por ejemplo, esto, el que tengas que recordar cuál es el dolor que tuviste hace 3 semanas, ¿no? Sí. Nosotros insistimos muchísimo, es algo básico, pero insistimos muchísimo en que los pacientes lleven siempre una libreta a consultas y que tengan un registro de los síntomas y las dudas que se les van ocurriendo entre consulta y consulta, porque efectivamente el problema que a mí me aparece o el dolor que me aparece hoy, si no me dura hasta el momento de la consulta o no lo tengo en ese momento, seguramente no lo vaya a recordar o no le voy a dar más importancia si aparece un único día, pero igual si la tiene. Entonces nosotros insistimos mucho a los pacientes que registren todo lo que les va sucediendo y todas las dudas que quieren consultar, porque también todos sabemos, yo creo que el momento consulta, tanto al paciente como al familiar, le genera cierto grado de ansiedad, que eso puede pues propiciar además los olvidos o el que no se atreva a preguntar de determinadas cosas. Entonces,
vamos, la herramienta más rudimentaria, pero que les decimos que lleven libreta y boli. Lo que pasa es que eso de la libreta y boli está un poquito... Bien, hay que no sé. pasar ya de ello. Igual que anotan, ¿no?, lo que es la tensión arterial, que se la toman, o la glucemia, que llevan su cuadernito y tal, ¿no? Pero yo creo que sí que hay que dar un paso adelante, ¿no? Porque realmente herramientas hay, lo que hay que hacer es probarlas, pivotarlas bien y utilizarlas y crear la evidencia de que aquello realmente es efectivo y es bueno, ¿no? Yo creo que es lo que falta. Yo quería comentar también que antes ha salido, ¿no?, que el tema de los PRENS y los PRONS. Es verdad que ahora la mayoría de las instituciones sanitarias ya están hablando de ello, no todas están trabajando, pero muchas ya están hablando, ¿no? Nosotros, ya que hemos empezado a trabajar todo este tema con los pacientes, que lo que hemos hecho es un poco captar, ¿no?, la experiencia de pacientes y recoger, pero sí que es verdad que te das cuenta que dices, tú puedes recoger muchísimas experiencias de ellos, pero te falta también la tecnología, ¿no?, para monitorizar esto, para analizarlo, para evaluarlo. Quiero decir que no solamente es recoger datos, sino que después esta misma tecnología u otra, pero te tiene que ayudar, ¿no?, a hacer todo esto, porque si no, sí que es verdad que, bueno, ya hay bastante presión asistencial en los centros sanitarios. Claro, no se pueden dedicar a hacer estas monitorizaciones, y yo creo que aquí sí que la tecnología tiene que ayudarnos y mucho en este sentido. Es decir, que esto es una vía, yo creo que es una vía estratégica que tenemos que trabajar y seguirla, porque es verdad, como habéis dicho, que ahora está de moda además, ¿no? Todo el mundo habla del tema de la humanización de los hospitales, de los PRENS, de los PROS, bueno, pues a lo mejor sí que es el momento de decir, si hay tecnología, pues hacer pilotos, probarlo, no sé, demostrar de alguna manera, sacar evidencia científica de que aquello puede servir para recoger datos, pero además ha salido, ¿no?, en las diferentes ponencias que hemos hecho todos, pero también, sobre todo, tener datos por tener no, pero sí tener datos para monitorizarlos, para analizarlos y para, a partir de aquí, lógicamente, pues proponer mejoras, ¿no?, que es lo que queremos todos, ¿eh? Bueno, yo te cojo la palabra, Ana, para el tema de los pilotos. Para los Cógela, cógela. ganadores del hackathon que puedan probarlo en el ICO sería, pues, un premio fantástico para ellos. O sea que hablaremos, porque yo creo que eso es algo que sería súper interesante, ¿no? Cuando estas iniciativas a veces que surgen disruptivas de gente que interesante, tengo que decir que ha habido muchos ganadores del hackathon que al final han pasado de ser startup y ya están en otro ámbito, ¿no? Claro. Por ejemplo, tenemos uno de los primeros ganadores que fue Insulclock, que era una pluma que se conectaba para la diabetes, que se conectaba pues con el profesional sanitario. Bueno, pues ahora ya está en un nivel pues internacional, ¿no? Digamos. Pero a mí me llama mucho la atención que muchos de los ganadores siempre han tenido esta idea, ¿no?, de permitir esa mejora de la comunicación y que haya también, incluso, depende un poco del tema, ¿no?, esa monitorización continua. En el campo de la diabetes, los pacientes bueno, pues tienen sistemas de monitorización continua, y eso pues ha sido un avance tremendo. No tienen que estar con una libreta apuntando, ¿no? Ojalá en el dolor hubiera algo, y seguro que ya existe la tecnología, porque además pues, yo no soy clínico, no puedo hablar tanto de ese tema, pero por lo que sé del tema de contracción muscular, pues hay una serie de cargas eléctricas, ¿no?, que se podrían registrar, y yo creo que podría ser súper interesante. No sé. Yo quería comentar ahí que todos nos hacemos un poco a la idea de que a través de una app podemos resolver muchas cosas, ¿no? Y esto, No, y a veces de alguna no. forma, es verdad, pero el problema, en mi experiencia personal, ¿no?, tratando con especialmente el sistema sanitario, es que hay muchas otras cuestiones que tienen que estar resueltas para que una app pueda ponerse en marcha, ¿no? Desde lo que es la propia recogida de datos hasta el hecho de que tenga que estar integrada en otra suite, digamos, de aplicaciones para que todo el informe esté junta, todos los procesos que hacen falta para poder validar in situ. Es decir, es un camino muy, muy largo para que cualquier cosa que a priori, de una forma aislada, parezca que tiene sentido, acabe siendo adoptada en el sistema, ¿no? Y esa es la mayor dificultad, yo diría. O sea, tecnologías, tipos de aplicaciones, hay infinidad de cosas muy sofisticadas, muy evidenciadas, pero hay otras dificultades que no son propiamente esa, ¿no?
Ahora has dado en el clavo, ¿eh? El tema de las integraciones es horroroso porque además entre todo ello, en cada hospital a veces tienen sistemas informáticos diferentes, ¿no? Y entonces, claro, cuando tienes que integrar una herramienta con otra o sacar unos datos es muy complicado, ¿eh? Yo creo que esto sí que es verdad que es una dificultad importante y que está sobre la mesa también, ¿eh? El tema de la integración. Hay que ser optimistas porque las tecnologías, de nuevo, cada vez facilitan esto porque es una necesidad, ¿no? Y ahí hay un elemento de bloqueo y estamos yendo a la simplificación de todo esto, pero el problema sigue estando ahí, ¿no? Y eso es buena parte de la dificultad que encontramos. Cuando trabajamos, por ejemplo, en el ámbito no asistencial sanitario, digamos, en centros de salud, por entendernos, sino en el ámbito privado de la persona, ahí sí vemos que la adopción es mucho mayor, porque no tienes esas otras dependencias, ¿no? Claro, pero es que tecnológicamente la gobernanza de todos los sistemas de información de los sistemas de salud, valga la redundancia, es una de sus labores, igual que la gobernanza del dato, igual que ahí hay unos temas, pero que son puramente tecnológicos, o la interoperabilidad, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un tema de esfuerzo, no de capacidad, a ver si se me entiende. Es un tema de ponerse, ¿vale? Muchas veces los sistemas sanitarios no se han puesto a la telemedicina. Llegó la pandemia y nos tuvimos que poner todos, ¿no? Pacientes y demás. Entonces, claro, eso es posible. Yo creo que realmente la clave está en lo que antes hemos comentado, en la evidencia. Es decir, esa herramienta tecnológica va a darme un valor añadido y va a ser posible que tenga una evidencia mayor o al menos igual que el procedimiento manual o el procedimiento que estoy utilizando, eso que se realiza con un ensayo clínico controlado, esa es realmente el punto de batalla de ello. Y a partir de ahí, pues bueno, y solo mencionar que si no saben registrar los sistemas de información, yo no sé qué es lo que saben hacer, porque es lo que hacen, ¿no? Registran datos, pero como locos. Bueno, vosotros profesionales sanitarios lo conocéis, que estáis registrando datos constantemente. Bueno, hagámoslo de forma automatizada, pero evidentemente el registro de esos prompts en formularios electrónicos los puede hacer el paciente y deberían estar validados todas esas entradas de datos para que, una vez posteriormente, ya contestando un poco a Ana, ya podamos explotar esos datos con esa información y que nos den los insights, los resultados que nosotros queremos obtener. Clarísimo. Perfecto. Teníamos alguna pregunta también por aquí. A ver. Si la inteligencia artificial es entrenada... Bueno, tengo que decir que esta pregunta, por lo que veo aquí, nos la ha hecho Clara Travieso, que es, bueno, pues es una referencia en oncología radioterápica, que llega a estar aquí subida y de hecho la invité a participar, pero el día que estaba lo tenía muy complicado este mes. Pero bueno, Clara, muchas gracias. Pues eso, si la inteligencia artificial es entrenada en este sentido, las singularidades del paciente oncológico. Sí, bueno, en parte lo hemos estado comentando, pero bueno, ya los expertos estáis aquí, la inteligencia artificial, claro, se entrena, ¿no? Es las técnicas de machine learning, si no me equivoco. Sí, además por patología y además por especialidad. En el caso de oncología tiene un tratamiento con imágenes y con todo el tema de muestras de anatomía patológica brutal y hay avances pero orientados a cada especialidad, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de próstata, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, ese es un recorrido completamente distinto, sobre todo a nivel de diagnóstico y de diagnóstico y de detención temprana de patologías que bueno, el día a día de aquí a 5 años sin ningún problema porque imágenes y datos hay y en el momento en que haya una evidencia de que realmente se puede ayudar al diagnóstico y no diagnosticar directamente, ayudar al profesional e indicarle cuál es el diagnóstico o cuál es la orientación al respecto de ello en la duda de diagnóstico, se va a poner en marcha. Entonces, en eso 100% seguro. Muy bien. Bueno, pues ya casi estamos llegando ya al final. Ya me gustaría un poco a modo de conclusión, de titular, que cada uno de vosotros pues saquéis una conclusión, ¿no? De cómo creéis que se puede mejorar la comunicación con el paciente con dolor oncológico pues a través de la tecnología. Y Ana, empezamos por ti.
Bueno, yo diría que tenemos aquí dos caras de una moneda, ¿no? Por una parte está la parte más humana, ¿no? La parte más relacional, personal y tal, y en la otra cara de la moneda está la tecnología. Por tanto, van juntas, ¿eh? Tienen que trabajar conjuntamente, se tienen que entender y tienen que avanzar en esta línea, ¿eh? Porque no hay marcha atrás. Muy bien, Juan Pedro. Yo mi apunte sería en conseguir que la comunicación sea continua y cuando sea necesaria y en definitiva lo que es el entorno digital que ya utiliza absolutamente todo el mundo y los enfermos no son una excepción, pues se me ocurre que es la mejor fórmula para poder conseguirlo. Muy bien, Carolina. Nada, mi apunte va un poquito en la misma dirección y, bueno, añadiendo, ¿no?, que todos los profesionales siempre interioricemos, aunque ya lo tenemos, pero, bueno, que no se nos olvide nunca la visión global de la persona, el que cuando estamos enfrente de una persona con una patología, no estamos enfrente de la patología, sino de la enfermedad con la persona y todas sus circunstancias. Y, por supuesto, que esa comunicación, como han dicho los compañeros, que sea continuada y ojalá las tecnologías nos permitan avanzar y mejorarlo. Monse. Ahora, pues espero que estas nuevas tecnologías puedan ayudar muchísimo, se puedan desarrollar para las farmacias, puedan ayudarlas muchísimo, porque son 22.000 farmacias que tenemos por toda España, que creo que se podrían beneficiar también de esta herramienta. Y esperemos que así sea para poder ayudar a muchísimos pacientes. Muy bien. José Miguel. Yo volver otra vez a recalcar los diferentes grados de comunicación que creo que se deberían personalizar utilizando tecnología, las conversaciones, los intercambios de información y la parte de recogida de datos. Yo creo que son niveles completamente distintos y cada uno de ellos debe ser tratado de diferente manera por tecnología. Y un último apunte, y es que en todos los proyectos de tecnología en comunicación, en dolor oncológico o en cualquier otro proyecto, por favor, que los profesionales sanitarios intervengan. Son fundamentales para crear evidencia, para desarrollar y para diseñar estos prototipos. Así que desde aquí mi empuje total en el ámbito de que intervengan directamente. Pues justo, José Miguel, has dado en el clavo cuál es el espíritu del hackathon, el que haya profesionales sanitarios con desarrolladores, expertos en Big Data, pacientes, pues desarrollar soluciones que al final se necesiten en la asistencia sanitaria. Nosotros, la verdad que desde, digamos, ya en la 6ª edición, no nos planteamos de que se hicieran ideas ingeniosas, ¿no? Sino que al final sean ideas que funcionen, que sean necesarias en el sistema sanitario, que se puedan adaptar. Sabemos que hay muchas dificultades de interoperabilidad, del tratamiento de los datos, de la privacidad, que eso da para pues un evento específico del tema de la privacidad de los datos, pero bueno, ya la tecnología te permite pues anonimizar lo que son datos pues para investigación, que no tenemos el nombre del paciente, con esos datos de ese propio paciente a lo largo del tiempo, que nos permite pues predecir pues posibles recaídas, ver incluso cuando hay una alerta de alguna necesidad, y desde luego todos esos sistemas que ya lo hay en algunas enfermedades crónicas, lo que nos hace es evitar visitas innecesarias al profesional sanitario, urgencias, ingresos hospitalarios, hay menos gasto sanitario, el paciente está más satisfecho y ojalá, pues que puedan surgir ideas. Estoy seguro que van a surgir muchas ideas en el hackathon, justo de la mano de los profesionales sanitarios, que sabéis que se necesita, sabéis que puede aportar esa comunicación con el paciente, en este caso el paciente oncológico que tiene dolor, que quiere comunicarlo, que a veces tiene la dificultad de poder expresarlo, como habéis dicho, pues no siempre tiene esa capacidad. Cuando uno está sufriendo mucho dolor, pues realmente le cuesta hasta a veces entender o poder hilvanar un discurso, y si puede haber algún tipo de tecnología que pueda ayudar a interpretar pues esos gestos del paciente, esa conversación que no ha podido explicar del todo, el que pueda intervenir de alguna manera el familiar, yo creo que vamos a ayudar a muchos pacientes que tienen ya, pues esa carga
del cáncer, esa carga adicional del dolor, y si encima no tiene esa posibilidad de poder contarlo, a veces incluso el poder contarlo, como ha dicho Carolina, ya es terapéutico, ¿no? Ya de por sí. Pero si encima tenemos un profesional sanitario que le puede escuchar y que puede tomar medidas según lo que le está diciendo el paciente, pues, y puede aliviar incluso pues, el analgésico, pues sería fantástico, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo que nos hemos marcado en el hackathon, y gracias a todos porque ha sido muy aleccionador desde los puntos de vista diferentes que habéis abordado este tema. Y bueno, pues espero que todos los que nos estáis viendo pues os apuntéis al hackathon. Así que muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Saludos. Gracias por la participación. Nos vemos en el hackathon. Adiós. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Chao.